Es algo relacionado con esa palabra Cristo. Los dos objetivos propuestos para este estudio son: ¿qué es Cristo? Darle un significado distinto a lo que intelectualmente hemos llamado Cristo y diferenciarlo de la cuestión histórica de Jesús el Cristo. Y segundo es dónde y qué es Cristo en nosotros. Este estudio, debido a la imposibilidad de entender intelectualmente qué es Cristo, va a hacerse entonces de una forma distinta. Lo que voy a hacer es casi que leer una secuencia de ideas planteadas por un maestro con el ánimo de sembrarlas en la mente y posteriormente tomaré una pequeña parte tratando de conectar un poco para resumir, sintetizar o tratar de aclarar algún aspecto, pero sinceramente está lejos de mi comprensión esa fuerza crística, aunque en la corta experiencia de quien les habla ha habido unas minúsculas manifestaciones que para quien les habla son bastante y son su experiencia. De forma que no tengo autoridad para hablar de ese Cristo. Hola, amiga mariposa acebo. ¿Volviste? Bueno, hoy estamos estudiando el tema del Cristo individual y el Cristo cósmico. Dice la Escritura lo siguiente en el Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Les voy a pedir algo muy especial para este texto, y es dejar de imaginarse la tierra exterior y pasar a... Hola, Joa, sí, yo sabía que eres Joana. Y pasar a imaginarse la tierra interior, el mundo interior. Y verán cómo esa redirección de la atención cobra un nuevo sentido. Porque todo lo que existe es el mundo de uno mismo. Afuera puede que haya una cosa u otra, ¿no? Físicamente, en apariencia. Pero lo que en últimas forma parte de uno es su mundo. Y eso es lo transformable. Así que me voy a atrever a leerla en el sentido interior. En el principio creó Dios los cielos y la tierra interiores, todo nuestro cuerpo y alma. Y la tierra estaba desordenada y vacía, nuestro mundo interior. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas sobre la faz del abismo. Sí, había oscuridad interior. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que hay un átomo de Dios flotando en las aguas del hombre. Y dijo Dios: sea la luz, o hágase la luz. Ojo, y dijo Dios, adentro de uno mismo, dijo Dios: hágase la luz. Y fue la luz. Y vio Dios, o sea, supo. Mira lo interesante.
Después de dar la instrucción, supo que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y sigue, bueno, pero por ahora conviene para este estudio percatarse de que en el mundo interior de uno, la palabra y el verbo es el creador. La palabra y el verbo son creadores. Y está destacado y dijo Dios por el verbo. A esta propuesta de la palabra, porque es una propuesta, ¿sí? Que es una propuesta para el estudiante, que considere que esa palabra que ha llamado Cristo se ha referido netamente a algo histórico, pero que hay otro significado de esa palabra Cristo en los mundos internos y en el mundo real. Y está asociado y se le llama de muchas formas. Así que me expresaré con unos de los nombres a los que se le llama a esa fuerza crística. Ejército de la palabra, ejército de la voz, fuego, Cristo cósmico, la gran palabra, el logo solar. Son términos que se refieren a esa fuerza. Sinceramente no voy a explicar esos términos porque no tengo la capacidad. Solo cada persona podría en meditación hundirse con un solo término de esos. Ejército de la voz. Sumergirse en meditación y descubrirle un sentido en el proceso de limpieza interior a qué es el ejército de la voz. Y así sucesivamente. El logo solar, la gran palabra. Podemos ir a buscar la etimología, por un lado, que es útil. Pero permitirse en meditación que se genere una conexión interior, porque solo intelectualmente y conceptualmente escasamente vamos a llegar a una franja superficial. También se le llama fuego viviente y filosofal, que fecunda la materia cristal, la materia caótica. O sea, lo volvemos a describir como un fuego que fecunda, que da vida. Así que vamos ahora a una franja de nuestro mundo interior, del mundo real. Todos tenemos una chispita, una chispa del absoluto, una chispa divina. Y esa chispa, primero fue Padre, la chispa del Padre. De la chispa del Padre salió la chispa de la Madre, o el Espíritu Santo. Y simultáneamente del Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo se creó el Hijo, para que se diera eso de la Trinidad. Así que existe dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu, tres partes, tres chispitas, que son el Padre, el Espíritu Santo o Madre. Por ahora podemos llamarlo así, aunque podríamos ir más detalladamente. Y el Hijo. Ese Hijo en el nivel espiritual, recordemos ahora para entendernos un poco mejor, de esas tres partes que nos conforman, que son espíritu, alma y cuerpo físico. Esas tres partes, Padre, Espíritu Santo e Hijo, a las que me acabo de referir, son una franja a nivel superior, ¿sí?, que opera
equilibradamente con esas tres fuerzas. Voy a llamarlo dimensiones superiores generales, ¿sí? Para todos. Luego hay un desdoblamiento para que se vuelva individual. Así que hay un desdoblamiento que nos va a dar un padre, una madre y un hijo individuales. Y hay otro desdoblamiento posterior. ¿Sí? Hay varios desdoblamientos. Según la teoría, sinceramente no lo estoy hablando desde mi constatación porque no he llegado. Pero en los 10 sefirotes, para el que quiera profundizar más sinceramente en estos temas, y lo digo, bueno, en este aspecto sí con un poco de conocimiento, porque de los 10 sefirotes que he estado estudiando, he logrado unos contactos con algunos de mis 10 sefirotes, ¿sí? Con algunos de las partes que corresponden a mí mismo. Esos 10 sefirotes están adentro de cada persona. Y hay un sefirote, ¿sí? Que es el Cristo individual, del que estoy hablando en el nivel espiritual, que es Chokmak. Chokmak es el Cristo, es esa partícula crística en el nivel espiritual. Cuando se desdobla Keter, Chokmak y Binah en un nivel inferior, en ese nuevo desdoblamiento, el Hijo se fracciona. Entonces queda un reflejo del Padre, que viene a ser nuestro Atman. Queda un reflejo de la Madre, que es Buddhi. Y el reflejo del Hijo queda en formato semilla, fraccionado. Se difumina, se vuelven miles de partes abiertas, ¿sí? Como una explosión adentro de nosotros mismos, que es la creación de nuestra alma. Ese es otro nivel inferior, ¿sí? Y que sigue siendo el nivel más alto de nosotros. El nivel más alto a lo que alcanzamos a llegar en contacto, ¿sí? Y posteriormente hay otro desdoblamiento, porque ese Cristo que resulta siendo el Manas, que forma esa trinidad de Atman, Buddhi, Manas, que resulta siendo más o menos el saber, la fuerza de la emoción, el ánimo y el hacer, en ese orden, ¿sí? El saber es el Padre, el íntimo, el poder y el ánimo va a ser entonces la Madre, Espíritu Santo y Buddhi. Y el Hijo va a ser entonces la acción, que es el Manas, el que está difuminado. Así que tenemos en semilla, en esa región de la quinta dimensión, a nuestro Cristo íntimo, a nuestra semilla crística, que todavía no he explicado en mis términos qué es el Cristo. Pero hay otro desdoblamiento, ¿sí? Y ese otro desdoblamiento es entonces la mente, la emoción y la parte instintiva y sexual. Es otro nivel más inferior. Así que podríamos encontrar de una forma sencilla el nivel más alto, Padre, Espíritu Santo e Hijo, un nivel intermedio que es Atman, Buddhi, Manas, y mente, emoción e instinto sexual con la acción correspondiente es otro nivel, el más inferior. Bien, ¿esto para qué sirve, amigos, esta explicación? Para entender que hay un Cristo
universal en la parte más elevada y profunda dentro de nosotros que no se está manifestando en plenitud. Hay en una franja intermedia el Tiferet, que es el en el corazón del hombre, es que puede nacer el Cristo, o se puede unificar o integrar el Cristo individual. Recuerden que mencioné que estamos fraccionados, ¿sí? Y ese fraccionamiento es todo eso que se ha hablado de que es el ego. ¿Sí? Hay un yo que es celoso, hay un yo respondón, hay un yo sádico que le gusta el dolor del otro, hay un yo que quiere ser importante, etcétera. Así, entonces esa semillita de Dios está, o esa esencia está atrapada en los condicionamientos que hemos creado. Y miren lo interesante, es que es muy paradójico, bueno, y es un poco complejo, pero bueno. ¿Quién ha creado qué? Se dijo que Cristo, antes en una de los slides dije que Cristo es esa fuerza, ese fuego viviente que fecunda la materia caótica. Y también dije al comienzo, bueno, leí un texto que dice que Dios dijo, hágase la luz, sea la luz. Bueno, resulta que si nos vamos a la constatación, ¿sí?, a los hechos irrefutables, cada humano está creando con su verbo en la mente de los demás y en la mente de sí mismo. Y si no, vámonos en este momento, a este instante, y verán, podremos darnos cuenta que este verbo que sale por esta boca, con lo que sea que lo esté provocando, está creando en la mente de aquellos que están escuchando. Y lo que pasa es que ya asumimos de forma mecánica que esto es normal, pero esto que está ocurriendo es de naturaleza divina. Esto es un proceso mágico y divino y majestuoso. Es increíble, sinceramente. Es que, o sea, somos muy mecánicos. Ya se volvió normal para nosotros mover una mano, ¿no? Pero mover una mano es divino. Es un proceso divino. Y ni se diga del poder de la reflexión y del poder de que un humano lance una idea por el verbo y en la mente de la otra persona se pueda configurar algo relacionado con esa idea. ¿Sí? Así que ya somos creadores. Y aquí es donde se puede dar uno cuenta que hemos creado, que tenemos responsabilidad en nuestra creación. Porque cada obra, cada acción que vamos teniendo está creando adentro de nosotros mismos. Así que no es del todo absurdo entonces que dentro de cada yo está un creador. Hay una fracción del creador. Y si no, miren cualquier afirmación que uno hace, ¿no? O sea, tengo sueño, tengo frío, estoy cansado. Es una sentencia. Está enjuiciando, está creando con el verbo. Bien, bueno, esas tres divisiones también sirven para explicar que ese Cristo en las profundidades, el Hijo en las profundidades, está aprisionado en las fracciones en nuestra alma. Así que no se expresa en función de la naturaleza y vibración más elevadas del Cristo profundo, sino se expresa en función de cómo lo tenemos preso en el yo, en el ego. Así que otras tres palabras, que el Hijo, el fuego, el verbo, es lo que hace posible la existencia del universo en el inicio de la creación. Porque el sentido de la madre y del padre es el Hijo. Y el Hijo sale a dar una vuelta, un viaje, una experiencia fragmentado y se siembra en la humanidad para que viva una experiencia y se manche, con la posibilidad de que pueda volver con la sabiduría de esa experiencia, de ese viaje, e integrar, ¿sí?,
integrarse con el único y más elevado trabajo que es servir a los demás, ¿sí? Exactamente esto es como si ustedes tuvieran una montaña desconocida. Digamos que hay 100 personas perdidas en un valle. Entonces, pues un papá y una mamá tienen que mandar a un hijo, y mandan a un hijo, no van ellos, y esto debe ser muy claro, de verdad. El padre y la madre no van, porque el que hace es el hijo. El hijo va, hace el viaje en una montaña, puede perderse, puede extraviarse, no puede morir, porque está por fuera de esas leyes. No, el hijo, a nosotros, nuestro ser no puede morir, pero puede viajar y puede estar hipnotizado, puede estar en laberintos creyendo que está haciendo. Entonces va y viaja, y de esa experiencia cuando vuelve, entonces el padre y la madre se completan, pero el hijo trajo esa experiencia. Y entonces el padre y la madre habilitan al hijo, le habilitan todo al hijo. El fuego, esa fuerza Cristo, es una fuerza creadora, como ya lo expliqué, y tiene el poder de crear y de destruir. ¿Cuándo se desarrolla? En el nivel de manifestación acá. Porque no, esa fuerza crística interior profunda no va a interrumpir el proceso libre del hijo que está, o sea, de la criatura esta que somos como una personalidad realmente, como una personalidad con posibilidades de engendrar el hijo en nosotros. Todo está operando según unas leyes. Y de cierta manera lo voy a decir, y es que Dios no rompe sus propias leyes. Así que cada criatura está en un viaje, en un camino, y el fuego interior se enciende en la búsqueda, pero no va a limitar no va a obligar a su avatar, a la criatura, ¿sí? a la persona, a que haga una cosa u otra, porque no tendría sentido. Más bien son las leyes los que lo van a someter. Las leyes nos someten. Si tienen inquietudes, vayan apuntando y al final vemos, por favor. Esta es otra afirmación muy potente para someter la meditación, y es que el mundo es una bola de fuego que se enciende y se apaga según las leyes. También se le llama a ese Cristo, a esa fuerza crística, el fuego del fuego, la llama de la llama y la asignatura astral del fuego. Encontramos en esa placa arriba del crucifijo la palabra INRI o las letras INRI, que van a significar Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y lo va a renovar. Y lo está renovando de una forma mecánica según unas leyes, pero según otras leyes superiores se puede renovar de otra forma, que es el planteamiento del trabajo del nacimiento. Ese nacimiento, que es un advenimiento del Cristo en el corazón del hombre, es lo que hace la transformación más radical que puede existir. O sea, la profunda transformación humana en el ascenso o en el incremento vibratorio de su camino, de su reconexión, es el advenimiento del Cristo. Cristo es la vida que palpita en el universo entero. Lo que es, lo que ha sido y lo que será. Esto es mejor someterlo a meditación, repito. Ahora es útil separar la idea de Cristo, de Jesús el Cristo que tenemos en la mente, algunos de nosotros,
que es un asunto histórico, con esa fuerza fuego, con ese fuego del que se está hablando. Conviene también mencionar que eso, a lo que me refiero cuando hablo de el fuego del fuego, es una realidad de instante en instante. O sea, de momento en momento en este instante. Me refiero específicamente a que pertenece a esa región de lo real. No es de naturaleza temporal. Bueno, ahora, se ha hablado y escuchado del asunto histórico de Jesús el Cristo, de todo de esos, del contexto y del drama que vivió el Maestro Jesús en su momento, en ese momento. Y este lo transmiten los evangelios. Para los que han investigado, en los que no estoy incluido, se dice que en la Atlántida, como en hace 2000 tanto años, se representó el mismo drama. Y ahora aquí viene entonces de lo más importante de este estudio de hoy, y es que ese drama representa un trabajo de cristificación interior, de que pueda morir algo dentro de nosotros, resucitar algo dentro de nosotros, que es el renacer. Ese resucitar es el renacer dentro de nosotros mismos. Y eso tiene que ver entonces con el nacer, con que fluya esa fuerza crística que está en nuestra semilla y se manifieste en nosotros. De nada sirve sinceramente que una persona tenga en la mente que ocurrió el drama de la muerte y el nacimiento de Jesús el Cristo si no hace uno algo práctico en su proceso de transformación. Así que algo debe morir en nosotros para que algo puedan hacer. Ese algo que puede morir es la carcasa egoísta que se ve representada acá por estas bolitas negras. Esto es un yoecito, un ego. Y vemos hacia la derecha que al morir esos egos, al disolver la condición de la esencia, entonces la esencia es liberada y va a brillar. Y en cierto momento, hay un momento, no me refiero a un tiempo específico en años, no, sino durante el proceso de limpieza interior, hay un momento en el que se llega a tal nivel de limpieza que esa cuota de esencia liberada, junto con el proceso sexual, van a dar como resultado que nazca en nosotros, que surja en nosotros el Cristo individual. Bueno, tratar de descubrir, como lo dije al comienzo, que entender esto solo conceptualmente nos lleva a otra prisión. Y tratar de entender esto conceptualmente es tratar de entender a Dios. Y Dios no se puede entender. Aunque uno haga los esfuerzos, sinceramente, Dios no se puede entender con la mente. Entendamos esto que voy a explicar, y es que existe un nivel superior a la mente. Así que hablaré entonces de una región orgánica que corresponde a nuestros cuerpos físicos, ¿no? Que ya de por sí tienen una autointeligencia, y como ejemplo tenemos la homeostasis en el cuerpo, que se mantiene, esté la persona dormida, embriagada, drogada, como sea que esté la persona, el cuerpo físico tiene una directriz y una operación. Listo. Dentro de ese cuerpo físico entonces vive el alma. Esa alma
como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, está fraccionada y está condicionada. Y en este instante, lo máximo que alcanzamos a hacer es unas constataciones en un inicio de esa fragmentación, que estamos en esa franja del alma, en la franja de la mente. Desde la mente es posible observar y entender un poquito el estuche orgánico, ¿sí? La parte orgánica y biológica. Pero, ojo, desde la franja mental no es posible entender hacia arriba la franja espiritual. ¿Sí me hago entender? Desde la mente se puede entender el cuerpo físico un poco, ¿sí? Observarlo. Pero desde la mente no se puede observar la conciencia. Así que no se puede entender a Dios. Lo que uno puede hacer es despertar la conciencia, que la conciencia es la franja superior a la que en este momento podemos empezar a tener acceso. ¿Sí? Entendamos que la mente es lo que nosotros creemos que es lo superior, lo máximo es la mente. Pero la conciencia es otra franja de inteligencia superior. Y voy a hacer una comparación que puede sonar un poco fuerte, así que tengan un poco de paciencia. Y es tratar de dar un ejemplo comparativo de la relación entre un maestro despierto y un humano. Entonces es así la comparación. Un humano es a un maestro despierto es a un humano como un humano es más o menos a un perrito. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso da una idea de diferencia. Son lenguajes y estados totalmente diferentes. Así que no podemos tratar, o bueno, uno puede tratar de entender a Dios, pero no va a entenderlo. Lo que debe hacer, o la propuesta del trabajo, es descubrir que uno mismo es Dios en esencia y despertar ese Dios en nosotros. ¿Para qué? Para ser dioses, o sea, para realizar que somos dioses en esencia, pero no podemos desde el nivel fraccionado que tenemos, ¿sí? Para que surja en nosotros la totalidad del poder, y no para ser manipulado por un yo, sino para que surja para los fines del Padre, para la voluntad divina. Entonces es necesario un trabajo. Bueno, hay una selección en este estudio que menciona varias partes en las escrituras bíblicas donde se habla de experiencias que cuentan, en el caso de Moisés, San Juan y San Pablo, de visiones relacionadas con fuego, cuando tuvieron experiencias de contacto con eso que ellos llamaban Dios en su momento. Y en todas, que la voy a dejar ahí un momento si alguien quiere apuntar, voy a solo leer una, y es: bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Bueno, estos son experiencias místicas que tienen algunos seres en algunos de los procesos, son plasmadas y a nosotros nos llega, pero estas 4 de este planteamiento coinciden con el fuego como un elemento común en esas manifestaciones. Ahora, metiéndonos en la parte del nacimiento, entonces voy a leer cuando Jesús le habla a Nicodemo, que esto sí lo tengo que leer porque no me lo sé. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. Más adelante dice otros temas que no voy a... Tal vez al final dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y también dice en el 12, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿A qué se refiere ese 12? Que nosotros somos tan cerrados de mente que el hecho de que le digan a uno es que Cristo no es ese Cristo histórico, sino es un fuego que se enciende en diferentes seres. Vienen al planeta, se enciende Cristo dentro de ese ser, da un mensaje y se oculta, se sale de ese ser para seguir su trabajo. Y que nos digan es que Cristo puede nacer en el corazón de nosotros, es donde se ve que uno está muy necio, o bueno, digamos que la capacidad de comprensión es muy limitada en nosotros. Somos muy escépticos, pero eso es sano, que uno sea un poco escéptico, que no se coma el cuento completo, sino que por lo menos que se siembre la inquietud. Así que aquí está en las escrituras bíblicas hablando del volver a nacer. Pero para quien quiera escarbar un poco más en las palabras de Jesús, le voy a sugerir en los textos de los evangelios apócrifos, ¿sí? En los evangelios apócrifos de Felipe, de Tomás. Y hay otros dos que no recuerdo el nombre. Bueno, hay 5. Y hay unos de ellos en los que se habla muy claramente de la alcoba nupcial, del proceso sexual. Habla de los hijos de la alcoba nupcial. Recuerdo uno en este momento que dice así, que lo voy a decir como lo recuerdo, no exactamente. Dice: en el mundo los esclavos trabajan para los libres. En el reino de los cielos, los libres trabajan para los esclavos. Después dice que los hijos de la alcoba nupcial son los que trabajan para los hijos del matrimonio. Hablando del proceso sexual. Bueno, esto requiere que cada uno, si quiere investigar, lo haga y lo someta a meditación. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que hay unos misterios que han estado escritos en diversas corrientes, en diversos momentos de la historia, y que tienen un significado conectado, relacionado con esto que se está planteando de la posibilidad de que nazca el Cristo en nuestro corazón. Hay también un aspecto en el trabajo sobre sí mismo relacionado con el camino directo. Incluso el maestro Samael habla de que su trabajo es avivar ese fuego para los guerreros del camino directo. Habla de la revolución del camino directo. Lo habla así, refiriéndose a la más profunda revolución, en la que hay un momento en el que uno debe dar el todo por el todo para la humanidad, aunque uno tenga que perder su propia vida. Y si no, recuerden ustedes, probablemente los que hayan tenido la oportunidad de leer esas palabras del Maestro Jesús, cuando un apóstol le dice, lo trata de persuadir para que no vaya a lo que tiene que vivir. Y el Maestro Jesús le dice fuerte que es un tentador, y que como él
va a hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Y hay otro momento en el que Jesús, el Cristo, dice, entendamos que es el Cristo dentro de Jesús el que está diciendo esto, ¿sí? Vuelvo y repito, conviene que uno se haga la idea, o sea, que se saque la idea en esta región, personalidad, alma y espíritu, que cuando me refiero a Jesús, a Cristo, estoy hablando de la fuerza crística que estaba presente dentro de Jesús, ¿sí? Entonces dice el Cristo, cuando uno empieza a leer todas las palabras del Maestro Jesús, el Cristo, como si fuera Cristo y no como si fuera una persona, es que todo empieza a aclararse. Dice el Cristo, en uno de los textos dice, no recuerdo en qué parte, pero dice algo como, si le dice al Padre, Padre, si es posible pasar este trago amargo, pues que fuera posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí hay algo muy, muy importante. Fíjense que en el momento inclusive de entregar su propio cuerpo físico, bueno, que no es de uno, ante las aparentemente mayores injusticias de la humanidad, la fuerza Cristo dice, hágase tu voluntad, hágase la voluntad del Padre y no la mía. Ahí es donde se está expresando este asunto del camino directo, y es la mayor negación de sí mismo. ¿Sí? Lo van a insultar a uno, lo van a tratar mal, le van a tratar de quitar sus pertenencias, lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a asesinar. Bueno, aquí no les estoy diciendo que se dejen asesinar, no estoy diciendo eso. Estoy refiriéndome a esa franja del drama. Y ahora en nosotros, entonces me refiero a qué tan difícil es para uno cuando lo insultan, cuando lo critican, cuando lo señalan, ¿sí? Cuando la propia familia le dice a uno que está loco, cuando la propia pareja de uno, cuando uno está haciendo, lo critica a uno, lo va a señalar, ¿sí? Las personas que más supuestamente lo quieren a uno pueden ser las personas que más le van a provocar tentación para que uno piense que uno está loco. Así que, ¿qué tan revolucionario es uno? En este momento, ¿sí? No me estoy refiriendo a más adelante, cuando algún día sí sea un ser espiritual, que esa es la fantasía en la mente, de que uno de pronto algún día sí va a estar en un camino espiritual, como si este no fuera el camino espiritual. Me refiero a hoy, en este instante, que ¿cuánto puedo repetir en oración? Bueno, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, y hago. Y me niego y hago. Bueno, entonces aquí va mi participación. Que el camino directo no es un remoto camino directo que yo tengo que decidir después por allá, sino el camino directo es una suma de decisiones que se empiezan a tomar en este instante. Si no nacemos, si no fabricamos el hombre en nosotros, entonces no puede nacer el hijo del hombre, ¿sí? El hombre se fabrica con los primeros cuerpos, con los primeros 5 cuerpos. De ahí puede nacer el hijo del hombre, que ese es el Cristo. Se dice, y lo he repetido varias veces, que el Cristo está en nuestra semilla. Ahora, cuando uno se pone a estudiar solo un poquitín de biología, y descubre que de la glándula pineal salen sustancias, hormonas, que son las que van a habilitar la creación de nuestra semilla sexual. Y esto ni siquiera lo digo yo, cada uno puede investigar un poco y darse cuenta que los espermatozoides, el semen en el humano masculino, es creado desde el cerebro. Y cada unidad de esperma tiene un átomo divino.
hay un átomo que tiene el poder de crear vida. Y ese átomo divino tiene un alma y un espíritu en un estado particular, en un nivel particular. Es diferente el átomo de vida que está en el espermatozoide que el que está en la célula del músculo, en una célula muscular o en una célula epitelial o en un pelo. Son diferentes. Así que desde nuestra glándula pineal brota desde las profundidades de otras dimensiones y se corporifica un átomo solar especial, muy especial. Ese átomo solar viaja, ¿sí? Baja, está expuesto a todas las incidencias del verbo, de la mente, de la emoción, del instinto y del sexo, y reposa esa semilla que es un átomo divino, es Dios, porque tiene el poder de crear en nuestras glándulas sexuales. Cuando uno estudia solo un poquitín esa majestuosidad, o sea, me refiero a esa maravilla de creación, de cómo está constituido la parte orgánica como reflejo de la parte espiritual. Y va y descubre que la energía sexual está, entonces, lo voy a decir de esta forma que es chocante, pero Dios está presente en nuestra energía sexual, en átomos divinos, con la posibilidad de que germine algo. Entonces el humano, en medio de su libertad, locura, vive sacando la energía sexual, haciendo lo que dice el Zohar. ¿Qué dice el Zohar? El Zohar dice que Dios no expulsó al hombre del paraíso. Muy curioso, lo repito. El Zohar dice que Dios no sacó al hombre del paraíso. Dice, el hombre sacó a Dios de sí mismo. Y cuando uno hace esa pequeña conexión entre esa divinidad que hay de esos átomos divinos que recorren a través del torrente y a través de todo el sistema maravilloso para posarse en nuestra semilla, y el humano saca esa semilla divina, creadora, por diversión además, porque y esto es Dios de cada uno, qué tan honesto alcanza a ser para darse cuenta que los orgasmos que tiene el humano son netamente por darse placer. O sea, el humano en ese sentido es un animalito que conoce el darse placer con los orgasmos y lo repite por darse placer, no por engendrar. Así que si uno suma todos esos átomos solares divinos que ha sacado el cuerpo por placer, pues entonces ha sacado a Dios del cuerpo, ha sacado a Dios del templo. ¿Y qué es? Bueno, listo, un espermatozoide o 100 millones de espermatozoides que se tiran en un papel higiénico o se tiran por el váter o donde sea, porque esa es la cruda realidad. O son lavados en una prenda y se van. ¿A dónde se van? ¿A dónde se va esa sustancia? A las inmundicias del planeta. A las plantas de tratamiento, a los sifones, sí, a las tuberías de desagüe donde comparte con otras sustancias que soltamos, ¿sí? Que están en un estado de involución. Así que estamos poniendo a la sustancia divina, ¿sí? a nuestro semen, al lado de todos los otros desechos orgánicos para que involucione. Así que ¿dónde estamos tirando la energía divina de nuestra semilla? Bueno, cada uno ya lo deducirá. Así que ahí ya sacamos a la divinidad de nosotros y ahora esa alma divina de ese espermatozoide y ese espíritu divino de ese espermatozoide, entonces al salir del cuerpo quedan en un estado de prisión afuera de nuestro templo
Y todos esos átomos hay que ir a rescatarlos. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Cada átomo divino que saqué debe irse a rescatar. Bueno, no hay que ir allá a donde está el agua, sino hay que rescatarlo en nuestra psicología, porque estamos cargando esa pesadez y esa oscuridad dentro de nosotros mismos. Así que ya cada uno deducirá. Yo no he estudiado bien en las chicas cómo funciona, pero estoy absolutamente convencido de que corresponde, porque no habría un argumento para que el mecanismo no aplique para las chicas, pero no tengo esos conocimientos, sino pues me he dedicado un poquito a estudiar más en la parte masculina, pero seguramente con un poco de estudio y con la orientación interior, una chica que se lo proponga llegará a entender cuál es ese poder en su semilla, aunque solo produzca un óvulo por mes, pero está llena de vida. El vientre femenino está lleno de vida todo el tiempo. Hay un fluir de hormonas para la creación de la vida, para la habilitación en el templo de la vida. Bueno, la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Y esto es totalmente práctico. Cada tentación que tenemos es una posibilidad de negación. Y es fuego. Fíjense nomás que alguien venga a tratarlo a uno, a criticarlo a uno. ¿Sí? Por ejemplo, como pasa aquí haciendo estos videos. Uno hace un video acá y vienen las críticas y tal, ¿no? Y esas críticas detonan en el que cree que está haciendo, porque uno cree que es uno el que está haciendo. Detona rabia, ira, frustración, dolor, etc. Pues ahí está la tentación. Y negarse a eso es que brota la luz dentro de uno. Porque también debemos tener presente que la luz es un fluir desde las profundidades de nuestro ser que van a fluir para poder servir e iluminar el camino a otros. Pero para eso debe iluminarse primero nuestra oscuridad. Y eso es un trabajo de muerte. Así que tendremos que aprender a vivir peligrosamente, como lo dicen algunos alquimistas. Que esto es vivir peligrosamente en tentación todo el tiempo. Así que Cristo, resumiendo, Cristo va a surgir en el proceso de muerte, en cierto momento, como ya lo dije. El advenimiento del Cristo en el humano, ¿sí? Hablando del alma humana, es el evento más importante de la vida. Cuando Cristo, que voy a considerarlo y voy a tratar de explicarlo como otra cosa, ¿sí? Entiéndase usted, entiendámonos a nosotros mismos como una cosa, ¿sí? Una cosa múltiple. Pero generalmente el humano vive en su región de la personalidad, ¿sí? O sea, Cristian cree que es Cristian, no alcanza a percatarse de su alma y de su espíritu, porque está en un nivel de vibración de la personalidad, o sea, muy materialista. Así que voy a expresarme de esta forma para tratar de generar entendimiento, y es que el Cristo va a fluir en el alma, o sea, va a nacer en el alma como si fuera otra entidad, como si fuera un algo, otra cosa. Si no es Cristian el que va a alcanzar el nivel Cristo, no. Ni Laura, ni Pedro, ni Pepito, ni Germán, ni Coralia, no. Esos son nombres que recibe la personalidad. Solo cuando se elimina la identificación con la franja de la personalidad, en cada persona es que la persona se deshace de su idea de persona y por lo menos queda en nivel alma. Por lo menos que eso es un avance. Aún así, en nivel alma es un nivel que está condenado a la muerte segunda. Pero aún así, eso sería tremendo avance. Entonces, esa fuerza crística, ese Cristo, es como si fuera otro ser que nace en el alma. Y para ello es que se crea el feto interior. ¿Qué es ese feto interior?
es la construcción de los cuerpos existenciales del ser en donde van a ser ese niño, ese Cristo. Cuando Cristo entonces ingresa en el alma, asume el control de la máquina. ¿Sí? Me refiero a la máquina, es la máquina biológica. Ese Cristo es el verdadero salvador del mundo, porque es que el mundo es el mundo interior, no el mundo exterior. Cuando enfocamos todo el trabajo sobre sí mismo no con egoísmo, sino entendiendo que todo sobre lo que uno tiene incidencia es su propio mundo interior. Primero es necesario que fluya la luz dentro de el mundo interior para poder servir a otros. Y este Salvador del que hablan las Escrituras es el Salvador interior. Y nace dentro de nosotros mismos, dentro de cada uno con un trabajo. Es ese Cristo en cierta etapa del trabajo el que va a eliminar a los yoes raíz, a los defectos principales, ¿sí? Que son envidia, gula, ira, orgullo, lujuria, codicia y pereza. Y eso los hace más adelante. Y Cristo entonces van a hacer mediante ese trabajo de los tres factores, ¿sí? Eliminando el ego con el proceso de la muerte que se ha explicado, con el proceso del suprasexo, que es la alquimia hombre-mujer, sin sacar la semilla que tienen los átomos divinos, para que esa semilla muera adentro de nosotros mismos, y el alma del semen, ¿sí? El alma de la semilla, el vital de la semilla, enriquezca nuestro cerebro, nuestro sistema vital, suba hasta el cerebro, y la copa que es nuestra mente, entonces sea llenada nuevamente de esos átomos solares, de esos átomos divinos. Ese es el proceso del nacimiento. Y el servicio a los demás, que aunque está de ultimito ahí como si fuera el menos importante, pero resulta que es el único fin de todo el trabajo, porque no hay otro fin que servir. El fin más superior, más supremo, de mayor vibración, es servir a los demás desinteresadamente. Sí, me refiero a que de nada sirve que nazca Cristo si yo me voy a sentar en un sofá a ver tele para mí mismo, ¿no? Sí, el trabajo del Cristo es servir a los demás. Conquistar nuestra oscuridad para servir a los demás. Y finalizando, así como Dios es dioses, ¿sí? Porque Dios es dioses, es la suma de seres administrando la creación. Entonces el Cristo universal es la suma o el conjunto de Cristos individuales de cada galaxia. ¿Sí? Es el Cristo cósmico. Está formado por Cristos individuales. Bueno, al final del estudio, el que quiera en el texto va a encontrar que hay unos nombres de unos, no sé si serán personalidades o serán los nombres de los seres, de las personas, porque una cosa es el nombre de la personalidad y otra el nombre del alma y otra el nombre del espíritu, son diferentes. Entonces aquí en esta lista hay unos nombres que hacen referencia a personas o seres que hicieron el trabajo del nacimiento interior, de cristificación, que llegaron al nivel de maestros. Bueno, chicos, hasta aquí llega el tema de hoy. Si hay algo en el que le pueda servir a alguno de este asunto, pues por favor me lo puede decir. Y si no, pues dejamos ahí hasta la próxima. Bueno. Cori. Bueno, pregunta Alejandro que tiene una consulta.
¿Por qué involucionarse los desechos humanos? No recuerdo a cuáles te referiste anteriormente, si a los biológicos propios del cuerpo o a los demás productos que desechamos. Bueno, Alejandro, me refiero a que cuando una persona saca su semilla, la semilla del cuerpo, esa semilla normalmente el masculino, la persona masculina o el alma viviendo en un organismo masculino que saca su semilla por diversión en el sexo, pues, ¿qué hace? Sinceramente, ¿qué hace? La tira en un papel, en una prenda de vestir y eso va a resultar en la cañería. Con otros desechos orgánicos del mismo, con comida, con otros desechos orgánicos del mismo cuerpo. Y ahí es donde tiramos nuestro oro, ¿sí? Lo más valioso de la... Bueno, todo es muy valioso, ¿no? Pero la posibilidad de crear los cuerpos interiores están latentes en nuestra semilla. Así que me refería a que nosotros ponemos la semilla creadora al lado de otras sustancias que desechamos en las cañerías de las casas. A eso me refiero. Bueno, chicos, pues vamos a dejar entonces ahí. Si cualquiera tiene duda, pues ya sabe, por ahora tengo un móvil acá en el país en el que se encuentra mi personalidad. Sí, lo voy a dejar acá. Si alguno tiene una inquietud seria frente al trabajo de muerte, que es en lo que tal vez le pueda orientar, pues me la consulta. Y quedamos así entonces hasta la próxima, chicos, amigos. Y fuerza en el trabajo.